Sean bienvenidos a este pequeño espacio en YouTube llamado Ciencia de Datos para Todos. Mi nombre es Ramiro García Pereira, soy analista político y periodista especializado en ciencia de datos. Hoy vamos a estar inaugurando este humilde canal con este tutorial que se va a basar, como ya lo ven en el título, en la analítica de datos desde un punto de vista introductorio. ¿Qué vamos a hacer particularmente? Bueno, vamos a estar analizando un dataset, es decir, un conjunto de datos de una encuesta que me tocó llevar adelante en 2019. Estuve contratado por un partido político de acá de Uruguay, en el cual, bueno, me encargaron hacer la encuesta de pie a cabeza, desde el diseño de la muestra, la implementación y posterior análisis. Entonces, bueno, quería compartir esa experiencia personal con ustedes. Vamos a estar trabajando con dicho dataset, que lo pongo libre para que ustedes puedan practicar con él. El mismo, si bien tiene muchas variables reales, es un dataset real, no tiene nada inventado. Es decir, es con lo que trabajamos en aquel momento. Le recorté algunas variables que eran privativas del partido político que me contrató, pero van a tener un montón de variables para trabajar con ellas, que son muy interesantes y van a poder experimentar y poder jugar un poco con todo este mundo de lo que son las encuestas y el análisis de datos. Bueno, a ver, si bien el título dice que este tutorial es especialmente para periodistas y analistas políticos, politólogos, ¿no? En verdad, lo pueden aprovechar gente que vengan de otras áreas, de la economía, de la contabilidad, del marketing, en fin, de las ciencias duras también son bienvenidos, por supuesto, porque el mundo de los datos es un mundo bastante amplio y como veremos a continuación, bueno, vamos a definir qué es exactamente la ciencia de datos y la analítica de datos también. Es un mundo amplio que involucra muchas ramas de conocimiento. Yo diría que prácticamente no hay rama de la ciencia o del conocimiento que no se beneficie de un enfoque basado en la analítica y la ciencia de datos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con la definición de dicho término. Bueno, este término lo sacamos de la página de IBM, como pueden estar viendo ahí en la fuente. El mismo decía que la ciencia de datos es la ciencia auxiliar, eso se lo puse yo y ahora le voy a explicar al final de esto por qué puse que es una ciencia auxiliar, que combina las matemáticas, la estadística, la programación especializada, el análisis avanzado, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o machine learning, ¿no? Con conocimientos específicos en la materia para descubrir información práctica oculta en los datos de una organización o no organización. Bueno, ahora vamos a extender un poco esta aplicación, pero es bueno partir desde una, podríamos decir, definición aceptada. Estos conocimientos pueden utilizarse para orientar la toma de decisiones y la planificación estratégica, que eso es muy cierto. De hecho, este dataset que vamos a estar analizando a lo largo de este tutorial fue creado con el objetivo de mejorar la planificación estratégica del partido político que lo mandó a hacer. Bueno, a ver, prometí decir que esto era una ciencia auxiliar y explicar el porqué, ¿verdad? Bueno, una ciencia auxiliar es una ciencia que no tiene un objeto propio, sino que ayuda a otras ciencias de conocimiento. Es decir, la ciencia de datos puede ser aplicada dentro de la medicina, dentro de la economía, dentro de la política, el periodismo, la educación, puede ser aplicada en el mundo empresarial, en el marketing, por supuesto, que es muy aplicado por estos días. Por eso es una ciencia auxiliar, es una ciencia que no tiene un objeto propio, sino que ayuda a conseguir los objetivos de otras ciencias. Y eso es lo bueno que tiene, que es bastante amplio. Cualquiera se puede beneficiar de lo que es la ciencia de datos, ¿verdad? Y hay una diferencia con el análisis de datos. Bueno, ¿por qué? Porque el mundo de los datos tiene distintos enfoques, ¿verdad? Tiene lo que es la ingeniería y la arquitectura de datos por un lado, tiene lo que es la ciencia de datos propiamente dicho, y tiene lo que es el análisis de datos. Cada uno en su propio terreno son áreas que se van complementando dentro de lo que es, bueno, por ejemplo, el Big Data, ¿no? Que es un término ya un poco anticuado, pero que se sigue usando para explicar más o menos de qué se trata todo esto del análisis de grandes cantidades de datos. Bueno, a ver, ¿cómo podemos diferenciar? El analista de datos básicamente lo que hace es analizar estadística descriptiva e inferencial, muy poco diferencial, con cosas que ya tiene creadas, ¿no? Es decir, hace informes, gráficos, y trata de sacar conclusiones de
de datos, ¿verdad? El científico de datos va un paso más lejos, tiene un poco de analista de datos, pero a la vez es una persona que tiene conocimiento de algoritmos, de ciencia de datos, como, bueno, puede ser aprendizaje profundo, puede ser aprendizaje automático, es machine learning, ¿no? Puede ser clasificación, puede ser algoritmos de lo que es clustering, que bueno, es clasificación, de detección de anomalías, de lo que es la clasificación de distintos tipos de cosas, puede ser imágenes, puede ser texto, puede ser lo que sea, ¿no? Uno puede clasificar video, también audio. El mundo de la ciencia de datos es tan interesante que no hay lugar en donde no se pueda aplicar. Lo otro que tenemos es el ingeniero de datos, que es quien crea las soluciones, podríamos decir, ¿no? O sea, las plataformas online, como por ejemplo Google Cloud Computing, Amazon Web Services o Azure de Microsoft, ¿no? Que ahí, bueno, se trabaja con pipelines de pie a cabeza, todo lo que es el proceso ETL, todo eso el ingeniero de datos crea para que después el científico de datos o analista de datos pueda usar esa estructura para conseguir los fines de la empresa o de la organización que lo contrate, ¿verdad? Bueno, continuamos. Vamos a requerir ciertos conocimientos antes de continuar, ¿verdad? Desafortunadamente la ciencia de datos requiere que uno ya tenga cierto bagaje en algunas cosas. Particularmente, bueno, lo primero, como estamos viendo en pantalla, lo que se necesita es una base de estadística descriptiva. Por lo menos para este curso introductorio sí va a bastar con una base de estadística descriptiva. Pero no preocuparse porque yo ya pensé en esos detalles y todos estos requisitos. Ustedes van a encontrar en la descripción de este video enlaces a cursos que yo estuve estudiando, viendo a ver si eran pertinentes para poder ayudarnos con el objetivo de alcanzar las metas que nos hemos propuesto en este curso, ¿verdad? Entonces sí, van a tener un link, por ejemplo, a un curso bastante completo y breve, unas 4 horas y algo de Python. Se enseña programación orientada a objetos, inclusive al final. Se enseña a trabajar con variables, con funciones, bueno, todo lo que es el entorno y las cosas que tiene un lenguaje de programación como Python. Lo van a aprender ahí, es un curso en español. Todos los cursos que yo puse acá son en español, pensando en que, bueno, nuestra audiencia es principalmente de habla hispana. Entonces ahí pueden apreciar ese curso. Si no tienen el conocimiento necesario de Python, lo pueden adquirir ahí. Después, bueno, puse cursos de cómo manejar Visual Studio Code, que es la herramienta principal en la que vamos a estar utilizando lo que es Python, lo que son los scripts, lo que son el análisis previo del dataset, ¿no? Todo eso lo vamos a hacer con Visual Studio Code, que es un entorno de trabajo, de programación, ¿no? Después lo que hay que tener también es bases metodológicas de la investigación. ¿Por qué? Porque la ciencia de datos, como dijimos, es una ciencia auxiliar que necesita encararse profesionalmente desde un punto de vista metodológico. ¿Por qué? De vuelta lo reitero. Porque nosotros vamos a estudiar los problemas desde una óptica metodológica, con una mentalidad de proceso, ¿verdad? Identificamos el problema, creamos hipótesis y tratamos de elaborar lo que son potenciales soluciones. Todo eso requiere un conocimiento metodológico. A no preocuparse, yo les dejo en el enlace ahora, también abajo de este video, un manual de metodología de ciencias sociales, pero puede ser usado para cualquier otra cosa. Es un manual que yo estudié allá por el año 2011 en la Facultad de Ciencias Sociales, cuando estudiaba Ciencia Política, que es un manual muy breve, es un manual que resume a otros manuales, pero que tiene todo lo necesario para iniciarse en el mundo de la ciencia de datos. Se lo recontra recomiendo si ustedes no conocen mucho de lo que es la metodología de investigación, estudienlo y no se lo van a perder. Van a tener todos los conocimientos, como les digo, necesarios para iniciarse en lo que es el pensamiento científico metodológico, que es como se tiene que enfocar la ciencia de datos. Entonces, bueno, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, bueno, conocimiento de Git y GitHub, que es el sistema de control de versiones. ¿Por qué? Porque vamos a estar bajando el repositorio. Yo ya creé el repositorio que vamos a estar usando en este tutorial con todo el código necesario. Ustedes van a tener que clonarlo si quieren. Yo preferiría que vayan deteniendo el video a medida que voy mostrando el código. Yo no me voy a poner a codificar, eso lo voy a dejar claro de entrada. Ya les voy a ir mostrando el código que está armado, que funciona. Y les voy a ir explicando eso sí, línea por línea,
para que vayan entendiendo de qué se trata. Y yo preferiría que ustedes, a medida que yo voy mostrando línea a línea, lo vayan copiando, porque en esto de la programación solo se aprende a programar practicando, metiendo mano a código. No se aprende copiando y pegando. Eso ya sáquenselo de la cabeza, que el dicho, la práctica hace al maestro en el mundo de la programación, es 100% así. Así que no hay forma de escapar de esto. Bueno, entonces, van a tener un curso de manejo de Git y de GitHub, ¿verdad? Que bueno, eso es fundamental para la programación. El que no sabe manejar comandos de bash, no se puede convertir en un buen programador. Y un analista de datos o un científico de datos, más propiamente dicho, es un programador, es un developer, ¿verdad? Ustedes van a ser colegas developers, especializados en el mundo de la ciencia de datos. Pero bueno, lo otro que van a precisar es una computadora con Windows 8, 10, 11, u 11 digo, que bueno, van a manejarse bien con una computadora con 8 GB de RAM, 4 núcleos, van a estar a salvo, van a poder aplicar todo esto sin mayores consecuencias ni problemas. Entonces, bueno, también les dejé un curso de estadística descriptiva, que lo van a necesitar. Va a estar muy bueno que estudien estadística descriptiva porque es la base de la ciencia de datos, la estadística. Pasamos al siguiente. Como adelantábamos, nos vamos a manejar con un caso práctico que es esta encuesta, ¿verdad? Que me contrataron para llevar adelante en el año 2019. Una encuesta que dio muy cercano a los resultados reales, con un mes y medio de anticipación. Por lo tanto, es una encuesta sólida, que demostró ser muy buena y sirvió, por ejemplo, para mi maestría en ciencia política, ¿verdad? Yo hice la tesis de maestría de ciencia política, que también se las dejo en el enlace por si quieren estudiar todo lo que fue el proceso de crear la encuesta, desde crear el enfoque metodológico con el cual iba a aplicar la recolección de datos, el procesamiento posterior, bueno, todo eso está bien explicado en mi monografía final de maestría en ciencia política, que la van a poder ver. Si ustedes están interesados en saber cómo se hace una encuesta desde cero, es decir, por lo general las encuestas le hacen equipos muy grandes de personas. Bueno, yo no tuve esa ventaja, tuve que hacer todos los pasos por mí mismo y los dejé bien recopilados dentro de lo que es esta monografía. Así que bueno, queda a su servicio para ver. Bueno, caso práctico. ¿Por qué un caso práctico y no un caso teórico? Si bien yo he visto un montón de tutoriales en YouTube donde hay un enfoque más bien teórico o un enfoque medio no bajado a tierra de muchos de estos tutoriales en ciencias de datos que he visto, la ciencia de datos solo se puede entender desde un punto de vista, podríamos decirle práctico, ¿no? Porque uno, cuando entiende por qué hace las cosas que tienen un objetivo detrás, lo entiende mejor. Es el concepto aquel, podríamos decir, pedagógico, didáctico de John Dewey, ¿verdad? El famoso aprender haciendo, que ahora parece ser que se ha revitalizado en los sistemas educativos de todo el mundo, pero que bueno, en nuestro caso lo tomamos porque sabemos que funciona, ¿no? Es decir, hay que practicar en base a un objetivo y hay que practicar en base a la realidad, porque cuando más real sea, cuando más estemos cercanos a algo que se aplica en el mundo laboral, mejor vamos a estar preparados para lo que es conseguir un trabajo, ¿no? Hoy en día, que estudia ciencia de datos seguramente lo haga o porque está buscando reconvertirse laboralmente o porque esté buscando mejorar sus capacidades dentro de su propia disciplina, ¿no? Sea como fuere, lo cierto es que vamos a aprender mejor a usar la ciencia de datos practicando. Bueno, vamos a estudiar qué es esto de caso práctico que nos convoca en este tutorial. Lo voy a leer textual. Imaginemos que somos consultores contratados por el equipo de campaña de un partido político, ¿no? Cuyo objetivo es tomar decisiones informadas y efectivas para su próxima estrategia electoral. Nos entregan un conjunto de datos resultado de una reciente encuesta, eso ya ustedes lo tienen, yo no lo tuve, ustedes tienen la ventaja que sí. Nos entregan ese conjunto de datos resultado de una encuesta reciente y nos piden que elaboremos un cuadro de mando que arroje luz sobre ciertos indicadores clave que determinarán su estrategia de asignación de presupuestos. Los KPI, ¿verdad? Los Key Performance Indicators, que son los que se utilizan en marketing o en cualquier empresa para medir, puede ser
nuestro propio funcionamiento, si vamos bien, si vamos mal, consiguiendo los objetivos, o si queremos, por ejemplo, elaborar estrategias, también vamos a utilizar Key Performance Indicators, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ver de qué se trata. El primer indicador que les interesa explorar es la aprobación del gobernador actual de la provincia. Bueno, acá en Uruguay no le llamamos provincia, pero le puse en ese término para que lo entienda gente de otro lado si lo está bien. En Uruguay le llamamos departamento y no le llamamos gobernador, le llamamos intendente. Pero para que aquellos que estén mirando, no sé, otros países que no tengan esta estructura político-administrativa, la van a entender igual. Bueno, necesitan entender el nivel de satisfacción de la población con la actual gestión para decir si su estrategia debería centrarse en resaltar las deficiencias del actual gobierno. Bueno, esto en política es así. O sea, a veces cuando se manda a hacer una encuesta para analizar cómo le va a un gobierno, en lo que es la opinión pública, a veces se hace desde el propio gobierno para saber si van bien o van mal, o se hace desde la oposición para ver si tienen que enfocarse en elaborar estrategias comunicacionales para, podríamos decir, incidir en que les beneficie a ellos y no al gobernante de turno, ¿verdad? Bueno, es política y la política funciona así. Si a ustedes los contratan, bueno, sabrán qué hacer. En segundo lugar, buscan comprender la identificación ideológica del electorado. Eso es fundamental. Cuando uno va a elaborar una pieza publicitaria, ¿no? Sea radial, televisiva, para redes sociales, una imagen, un banner, lo que sea, para la página web, ¿no? Es importante conocer la identificación del electorado. Hay colores que sabemos que están relacionados con cierta ideología política, hay mensajes, palabras, formas de comunicar que están muy relacionados dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar, podríamos decir, dependiendo de lo que es el inconsciente colectivo de cada sociedad. Podríamos elegir entre una u otra cosa dependiendo de eso. Entonces es fundamental conocer la identificación ideológica del electorado objetivo. Entonces, bueno, es esencial para ellos tener una imagen clara de la polarización ideológica del público votante, para así poder sintonizar su mensaje con las creencias y valores prevalentes en esa sociedad, ¿verdad? Es lo que hablábamos. El tercer indicador se centra en los hábitos de consumo de medios de la población objetivo, ¿no? En concreto, quieren saber qué porcentaje de la población escucha radio regularmente. Esta información es vital para determinar si invertir en publicidad radial es una decisión acertada. En el dataset original, yo tenía o tengo en realidad los programas radiales que más se escuchan en este lugar que es La Valleja. Yo soy del departamento de La Valleja, ¿no? Entonces esa partecita la saqué, pero sí dejé el sí o no, si se escucha radio o no se escucha, qué es lo que necesitamos para esto. Eso es fundamental. Cuando uno va a dirigir una campaña política o uno es una empresa que está buscando, por ejemplo, insertarse en un lugar, está haciendo estudio de mercado, una de las cosas que va a buscar primero es saber si la gente escucha radio o ve televisión o no lo ve o no escucha radio, para saber cómo comunicarse con ese público objetivo. En política es lo mismo, los políticos buscan saber a través de qué medios comunicar su mensaje, lo cual es racional, ¿verdad? O sea, uno no va a invertir plata en un lugar que no tiene sentido invertir. Entonces es muy bueno conocer los hábitos, costumbres de consumo mediático que tienen los votantes. Bueno, seguimos con la segunda parte. El cuarto aspecto que se desea medir es el interés general en la política de la población objetivo. Una comprensión clara de este aspecto les ayudará a ajustar el tono y contenido de sus mensajes. A ver, si hay gente a la que le gusta o no le gusta la política, es importantísimo. Porque ahí, bueno, vamos a tratar de captar más la atención o no captarla, o simplemente si hay mucha receptividad y menos trabajo que hacer desde el punto de vista para captar la atención del electorado. Pero bueno, es fundamental conocer esto, ¿no? Por último, están interesados en explorar las posibles relaciones entre el nivel educativo, la identificación partidaria y el nivel de ingresos. Fundamental, ¿no? Conocer si existe algún conglomerado de votantes definido por el nivel educativo y, por ejemplo, el nivel de ingresos, ¿no? Podríamos ajustar el mensaje dependiendo de los clústeres, que ahora vamos a ver por qué digo esto. Pero hay que conocerlo primero. Bueno, estos factores pueden jugar un papel importante en la predicción de la intención de voto y la formulación de estrategias de campaña más efectivas. Nuestra misión entonces es utilizar este conjunto de datos para construir
un cuadro de mando, como ya dijimos, ¿no? Que proporcione una representación visual y comprensible de estos indicadores. Este análisis contribuirá a formar una estrategia electoral sólida y basada en los datos de nuestro cliente. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que hacer es agarrar estas variables. Para eso vamos a tener que analizar primero que nada el dataset, ver qué variables lo conforman, ver cómo la vamos a usar para cumplir con nuestra misión que se nos ha encargado del comando de campaña, ¿no? Como pueden ver, este es un enfoque sumamente práctico, basado en una experiencia real, en un caso real, sobre el que ustedes van a estar trabajando y por lo tanto van a acercarse un poquito a lo que es el mundo real de la ciencia de datos, ¿verdad? No, por ejemplo, agarrar un dataset de Kaggle, que es la página esta que tenemos, que tiene muy buenos datasets igualmente, ¿no? Que se pueden utilizar para practicar. Pero le falta ese enfoque metodológico real de un caso real que realmente haya sucedido. Y por eso este canal, Ciencia de Datos para Todos, va a tratar de mostrarles a ustedes siempre casos reales, ¿verdad? A través del periodismo de datos o de la asesoría política, que es mi rol de especialización. Espero que les sirva. Ustedes lo van a poder trasladar a otras áreas de conocimiento, sin duda. Pero bueno, por lo menos trabajar con casos reales, que ustedes puedan tener la seguridad y la tranquilidad de que esto es lo que pasa en el mundo real. No son cosas inventadas, teóricas, de gente que no ha tenido este acercamiento al mundo real del trabajo, ¿verdad? Hoy las empresas lo que están buscando son personas que puedan tener ese conocimiento real. ¿Ah? Bueno, ustedes lo van a entender. Entonces, bueno, vamos a empezar con el enfoque metodológico, como prometimos, ¿no? Primero, cuando uno trabaja de forma científica, con metodología atrás, lo primero que tiene que hacer es identificar el problema, ¿verdad? Ya nos acercaron la propuesta a nuestros clientes, lo que tenemos que hacer, lo que nos piden, ese cuadro de mando, es básicamente un cuadrante con los distintos gráficos que analizan las variables de interés, ¿no? Que se nos plantearon para poder llevar adelante este estudio. Bueno, nuestro problema de investigación se centra en desentrañar las características y comportamientos del electorado de una provincia determinada, en este caso es La Valleja, en Uruguay, para formar una estrategia electoral efectiva. Necesitamos analizar y comprender diversos indicadores clave, tales como la aprobación del actual gobernador, intendente, ¿no? La identificación ideológica del electorado, los hábitos de consumo de medios, el interés en la política y las potenciales relaciones entre el nivel educativo y la identificación partidaria del nivel de ingresos. Esto último, el nivel educativo, con su relación con la identificación partidaria y el nivel de ingresos, es una cosa muy interesante que vamos a estar planteando. Si bien es un curso introductorio, esta parte ya no es tan introductoria, es Machine Learning intermedio, ¿no? Porque vamos a utilizar un algoritmo de clasificación, de clustering, mejor dicho, de agrupación, no de clasificación, el término correcto es de agrupación. Vamos a utilizar el K-means, ¿verdad? Es un algoritmo de clustering muy famoso y es el más usado, básicamente es muy bueno y tiene resultados fantásticos. Ahí vamos a descubrir si existen grupos que podamos identificar de votantes de acuerdo a estas características que recién mencionamos. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque, a ver, si bien el curso va a estar centrado en la estadística descriptiva, vamos a dar un ingreso al Machine Learning no supervisado, que es una técnica avanzada o intermedia en realidad, pero con tintes de avanzado, que nos permiten conocer un pasito más allá de que lo que nos permite conocer la simple estadística descriptiva, ¿va? Y aparte ya empiezan a ver lo que es el mundo de la ciencia de datos ya a full con este tutorial. Bueno, metodología. Nuestro enfoque metodológico será principalmente descriptivo, es decir, bueno, vamos a tener estadísticas descriptivas, ¿no? Nos basaremos en el análisis de datos para describir y visualizar los indicadores clave proporcionados por el conjunto de datos de la encuesta. Es decir, vamos a hacer gráficos de torta, de barras. En la estadística descriptiva. Si ustedes vieron, si no conocen estadística, vean por favor ese tutorial que les dejo en la descripción de este video con la introducción a lo que es la estadística descriptiva. Con eso van a tener una base muy interesante para poder tener éxito en este mundo de la ciencia de los datos. Todo gratis, ¿eh? Todo gratis. Uno puede convertir en científico de datos a muy alto nivel de gratis, ¿verdad?
Para el último indicador utilizaremos el análisis clústeres, que es lo que recién hablamos, ¿no? Utilizando el método K-means para identificar posibles agrupaciones y relaciones entre el nivel educativo, la identificación partidaria y el nivel de ingreso. Perfecto, esa es nuestra metodología. Lo que vamos a hacer. La hipótesis. Siempre hay que trabajar con la hipótesis. Esto es ciencia. Y la ciencia se trabaja con el método científico. Una de las cosas principales del método científico es la hipótesis. Si bien tenemos un estudio mayoritariamente descriptivo, que en realidad no necesitaríamos plantear hipótesis, sí que tenemos lo que es el machine learning no supervisado, que es el clustering, y eso sí requiere por lo menos tener una hipótesis de partida, ¿verdad? Para esa partecita de nuestro estudio vamos a plantear esta hipótesis. Bueno, la hipótesis como tal, hipótesis nula, es decir, aquella que tenemos que rebatir o por lo menos encontrar suficientes argumentos estadísticos como para no tener miedo de rechazarla, es la siguiente. No existe una relación significativa entre el nivel educativo, la identificación partidaria y el nivel de ingresos en el electorado de la provincia. Ahora, la hipótesis de trabajo, que es la hipótesis rival a la hipótesis nula, ¿verdad? Existe una relación significativa entre el nivel educativo, la identificación partidaria y el nivel de ingresos en el electorado de la provincia, y esta relación puede ser descubierta a través del método de clusters utilizando el método K-means, ¿verdad? Bueno, con esta hipótesis buscamos verificar si los factores del nivel educativo, identificación partidaria y nivel de ingresos interactúan de alguna manera para formar subgrupos distintos dentro del electorado, lo que podría tener implicaciones importantes para la formulación de la estrategia electoral. Básicamente, la ciencia al servicio del trabajo, ¿no? De la política en este caso. La ciencia política. Bueno, plan de trabajo. También es importante. Siempre que ustedes estén trabajando con, vamos a decir, datos dentro del marco del análisis o la ciencia de datos, van a tener que tener un plan de trabajo. ¿Por qué? Bueno, primero que nada para organizarse y tener éxito en el objetivo que ustedes buscan, ¿no? Y lo otro para, bueno, tener un orden, ¿no? El orden es fundamental y les va a ayudar a ser más prácticos, a tener mejores resultados y a resolver las cosas con un criterio más claro, ¿verdad? Bueno, vamos con la parte 1. Configuración del entorno de trabajo. Utilizaremos el Visual Studio Code como nuestro entorno de desarrollo integrado, el IDE, ¿verdad? Instalaremos el plugin Excel Viewer, eso es lo primero que vamos a hacer. Si ustedes no saben manejar Visual Studio Code, de vuelta, tienen un video ahí en la descripción que les puse, un video muy breve de 1 hora en el que van a aprender a manejar Visual Studio Code de pie a cabeza, van a ser expertos de eso, ¿no? Entonces, bueno, instalaremos este Excel Viewer, que es un plugin que nos va a permitir ver el dataset y poder estudiar las variables, cómo se compone el dataset, todo eso. Bueno, es fundamental tenerlo. Después, instalación y carga de las bibliotecas necesarias. Vamos a tener que instalar 2 bibliotecas. Ahí hay 4 en total, pero con instalar 2 ya basta. O sea, Matplotlib es la biblioteca por excelencia de Python para lo que es crear gráficos de estadística descriptiva. Eso no lo vamos a instalar y ahora les voy a explicar por qué. Pandas sin NumPy, de vuelta, ¿no? Son las bibliotecas base de la estadística y los cálculos matemáticos en lo que es Python, ¿no? No lo vamos a instalar tampoco, pero sí lo vamos a tener. Y ahí van a ver por qué ahora. Vamos a instalar PyCaret, que es una biblioteca de Machine Learning automático, que es muy buena, corre sobre otra biblioteca que se llama Scikit-learn, pero PyCaret simplifica mucho el análisis, a forma que en realidad vamos a tener que escribir muy poco código para poder obtener un análisis, por ejemplo, de clusters muy interesante, muy fácil de hacer, pero a la vez es complejo desde el punto de vista de entender qué es lo que hay atrás. Es decir, PyCaret lo que hace es simplificar nuestro código de Machine Learning, entregándonos muchas comparaciones entre modelos distintos de algoritmos de clasificación, de regresión, de clustering, de series temporales, de también esto que acabamos de decir de hace un rato atrás, que era, no recuerdo ahora, déjenme pensar un segundo. Dijimos clusters, time series y detección de anomalías. Ahí va. Todo eso nos lo permite hacer con muy poco código PyCaret. Bueno, y después la otra biblioteca que va a ser Streamlit, que es para la creación de un cuadro de mando o dashboard estático. No vamos a trabajar con un dashboard con variables movibles ni nada por eso. Esto es más simple.
es una introducción. Streamlit es una biblioteca que nos permite crear una web app bien simple, con poco código, y que también nos permite crear lo que es podríamos decirle un pipeline, ¿verdad? Un pipeline que es básicamente un proceso ordenado por etapas en el cual se va ejecutando código a medida que lo vamos necesitando, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite hacer Streamlit. Streamlit es una herramienta maravillosa. Es decir, ahora acá estamos haciendo muchas cosas. Estamos haciendo, por un lado, el trabajo de un analista de datos, que es presentar la estadística descriptiva. Estamos haciendo el trabajo de un científico de datos, que es crear un modelo de clustering. Estamos haciendo el trabajo de un ingeniero de datos al utilizar Streamlit para la creación del cuadro de mando y del pipeline, recorriendo todos los scripts que vamos a utilizar. Por eso les prometí, este es un curso bastante completo a pesar de ser un curso introductorio. Bueno, después, análisis exploratorio de datos, que es lo que dijimos. Exploramos el conjunto de datos crudos proporcionados, identificaremos la estructura de los datos, las variables disponibles y sus tipos, así como cualquier irregularidad o problema que pueda requerir limpieza o transformación de datos. El viejo y querido data wrangling, que se llama, ¿no? O algo por el estilo. No me acuerdo, perdónenme si lo dije mal. Preparación de los datos. Basándonos en nuestra idea, realizaremos las transformaciones necesarias en los datos. Esto incluirá la conversión de variables, string, por ejemplo, nominales y ordinales, las vamos a tener que convertir en string a numéricas, o lo que son enteros o flotantes según corresponde. Es decir, vamos a tener en algunos casos, por ejemplo, en la de nivel de ingresos vamos a tener lo que son una variable nominal, que va ordinal más bien, ¿no? Que va a decir, bueno, nivel bajo, nivel alto, nivel medio, nivel intermedio, nivel, bueno, todos los niveles, y eso después lo vamos a transformar en datos numéricos enteros para poder tener una variable de tipo numérica, ¿verdad? Básicamente es eso. Después, la segunda parte de nuestro plan de trabajo es la ponderación de los datos. Esta encuesta, particularmente, como en todas las encuestas, en verdad, si uno se pone a analizar, no todas las encuestas son 100% representativas de la realidad, sino que a veces hay errores de representatividad. Entonces, lo que se hace es crear una variable numérica ponderadora. Esa variable está en string, la vamos a tener que convertir a float, que son números decimales, ¿no? Entonces, bueno, con ella vamos a tratar de equilibrar los datos para que sea representativa realmente de la realidad. No es una encuesta probabilística, es una encuesta autodeclarada, podríamos decir. Es decir, nosotros la hicimos a través de Facebook, como dije. Es una encuesta muy buena porque dio casi a la perfección lo que terminó pasando en la realidad. No es probabilística, pero sí es representativa, y más con este ponderador que nosotros creamos. Si quieren saber cómo creamos este ponderador, lo pueden estudiar en mi tesis de maestría. Como dije, está el enlace aquí. No voy a ahondar en ese tema ahora acá. Bueno, después el análisis descriptivo, es decir, utilizamos Matplotlib para generar gráficos descriptivos del nivel de aprobación del gobernante, ¿no? Identificación ideológica, hábitos de consumo, interés en la radio o en la política, perdón. Después lo que vamos a utilizar, bueno, ya es Machine Learning no supervisado, que es el análisis de clúster con PyCaret. Y ahí, bueno, con PyCaret mismo vamos a crear una visualización 3D utilizando la técnica TSNE. La verdad que vamos a crear un gráfico espectacular en 3 dimensiones que lo vamos a poder girar, lo vamos a poder manosear de todas las formas habidas por haber. Ya les voy adelantando que es una cosa preciosa trabajar con esto, ¿no? Bueno, creación del cuadro de mando, o sea, lo último, que es decir, finalmente utilizaremos Streamlit para compilar todas nuestras visualizaciones y hallazgos en un cuadro de mando interactivo y fácil de interpretar, ¿no? Acá viene la parte del analista de datos. Presentar ya el estudio a nuestros clientes y mostrarles los lindos gráficos que creamos utilizando todas estas cosas maravillosas, ¿no? Bueno, entonces no nos queda más que empezar a trabajar. Así que bueno, todo el mundo a ponerse las pilas. Si no tienen los conocimientos necesarios actualmente, vayan a la descripción del video, vean todos los tutoriales que les recomiendo de otros canales, porque esto es el internet y hay que tener esa mentalidad en el mundo de lo que es la programación, la ciencia de datos, compartir, no sentir celos de otras personas que pueden hacer cosas complementarias a nosotros o iguales, sino que está bueno aprender de todos los demás, ¿no? Entonces yo comparto estos videos, no tengo afiliación con ninguno de esos canales, pero
vi el contenido que tenían y es sumamente interesante, sumamente bueno y preparativo para este tutorial. Así que bueno, a Bianchi. Bueno, como habíamos prometido, el primer paso sería el siguiente, que es instalar Git. Vean acá la dirección, tienen que entrar a esta dirección. Y les va a dar la oportunidad de tener que bajar esta consolita de comandos nueva que vamos a tener, que es la consola de Bash, que la instalamos para Windows, bajando simplemente acá, le damos clic, nos lleva ahí, bajamos la versión que tengamos, si es 32 bits de 32 bits, si tenemos de 64 de 64. No bajen esta portable, bajen el instalador, pues esto no les va a servir para nada, esto es lo portable. Entonces bueno, una vez que lo tenemos, lo segundo que tenemos que instalar es Python 3.9. ¿Por qué 3.9? Puede ser 3.8, puede ser 3.7. Yo recomiendo 3.9. 3.10 no, 3.11 tampoco. Al menos no por ahora. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a estar utilizando la librería PyCaret, que da problemas la versión actual de PyCaret con versiones más avanzadas de Python. Entonces la 3.9 es la última que yo lo probé, con la que andaba bien. Está de acá, de la página de Python, vean la dirección web, ¿no? Que es la 3.9.0. Van hasta abajo de todo. Yo les recomiendo que bajen el instalador web de 64 bits o 86, bueno, da lo mismo cualquiera de los dos, porque acá les va a bajar siempre alguna actualización, alguna cosa que el ejecutable común no. Entonces es preferible bajar el instalador web. Bueno, después de que tenemos esto pronto, recuerden que tienen en la descripción del video un curso para manejar Git y un curso para aprender Python, que son básicos, pero que son lo suficientemente buenos como para tener una base interesante para este curso. Después de que ya tienen eso, entran a Git, a mi repositorio, acá tienen la dirección, ¿verdad? Pueden anotarla y entran ahí. Igualmente la tienen en la descripción de este video, así que bueno, no olviden eso que dije, anotada, no va a ser necesario. Y acá van a tener el repositorio donde, bueno, tiene la descripción de lo que se trata, de lo que hace. Y ahí tienen todos los archivos. Copian la dirección, sea de acá o sea de la descripción del video. Y entran a un blog de notas, por ejemplo, le ponen git clone. Esto sí lo tienen que poner después de que instalaron esto, ¿no? Tienen que instalar Git. Si no, esto no les va a servir para nada. ¿Por qué? Porque Git nos permite justamente usar este tipo de comandos que tienen que ver con GitHub. Entonces por eso es fundamental que lo tengan instalado a Git. De vuelta, tienen el curso en la descripción del video. Entonces ponen git clone, la dirección del repositorio, que es esta que está acá arriba. Copian todo eso. Ponen copiar. Abren Visual Studio Code, que también tienen un video tutorial por si lo necesitan. Van acá a terminal, ponen nueva terminal. Ahí lo ponen ahí, le dan enter. Yo en este caso no, pues ya lo tenemos, así que no va a ser necesario hacerlo. Pero ustedes sí lo tienen que hacer para copiar todo el contenido del repositorio. En caso de que lo quieran copiar y no de hacer esto como lo vamos a hacer nosotros paso a paso, explicarlo, ¿no? Pero bueno, si están vagos o si lo quieren tener, lo pueden hacer de esa forma. Yo no lo recomiendo. Bueno, esa es la primera parte introductoria a esto que tenemos acá, ¿verdad? Continuamos ahora en un momentito con la segunda parte. Bueno, lo segundo que tenemos que hacer, como habíamos visto en nuestra metodología de trabajo, es estudiar la estructura de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a hacer eso, a analizar nuestro dataset, que es este que está acá, que se llama encuesta 2019.csv, yo les dije que teníamos que tener instalado un complemento, ¿verdad? Para facilitarnos la vida. Ese complemento se llama Excel Viewer. Es decir, van hasta acá, hasta extensiones de Visual Studio Code. Ya a esta altura me imagino que lo saben utilizar a Visual Studio Code, sea porque ya lo conocían, o sea porque, bueno, ustedes decidieron ver el tutorial. Entonces buscan acá en Extensions, buscan Excel Viewer, ¿verdad? Desaparece así. Es bastante simple de usar, bastante simple de entender.
Y bueno, una vez activado, lo pueden usar para estudiar nuestro archivo CSV, que es el que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Nuestro dataset. Acá, como pueden ver, son un montón de casos, creo, si no mal recuerdo son cerca de 600, 588 en total. Si no mal recuerdo, tenemos las variables acá arriba en el encabezado, el nombre de cada variable, y después, bueno, los datos de cada variable. Y vamos a ver. ¿Se acuerdan que en el ejercicio lo que teníamos que hacer era prestar atención a la radio? O sea, los que escuchan radio, sí o no, son la respuesta posible. Después, el nivel de estudios era otra de las variables que vamos a analizar. La identificación ideológica, se pueden correr acá y ver. El interés en la política era otra de las variables que teníamos que ver. Después era también... déjenme ver. La aprobación de Peña, que era la intendente o gobernadora en ese momento. Y bueno, básicamente esas son las variables a las que le tenemos que prestar atención y interés en la política, ¿no? Como habíamos dicho, ya tenemos más o menos nuestro dataset estudiado. Ahí vemos los tipos de variables que son, ¿verdad? Son variables de tipo cualitativo. En este caso, en el caso de lo que es nivel de estudios y identificación ideológica, son de tipo ordinal, ¿verdad? Las otras son simplemente nominales. Entonces, bueno, o categórica, llamémosle de esa forma, ¿verdad? Ya lo analizamos, esas son las variables en cuestión. Ahora vamos a estudiar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Bien, una vez ya con nuestro repositorio clonado, bajado o simplemente en GitHub que estamos estudiando esto, vamos al documento de instrucciones, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿tá? Acá dice claro lo que les advertí al principio, que hay que utilizar Python 3.9 por las razones mencionadas anteriormente. Lo primero que hay que hacer es bueno, es crear el entorno virtual. Para eso van a tener que tener instalado lo que es el virtualenv. Van a tener que buscar en Google seguramente cómo instalarlo. Creo que básicamente es poner lo siguiente, es pip install acá en la consola de comandos, ¿verdad? Pip install virtualenv, ¿no? Virtualenv. Creo que se escribe así, si no ya vamos a descubrir el error. A ver. Se escribía así, pip install virtualenv. Y a mí me dice que ya lo tenemos instalado, así que bueno, no hay que instalarlo. Pero ustedes sí lo van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque para crear el entorno virtual, que es donde vamos a instalar la versión de Python local, es crearlo de esta forma, con esa librería. Primero tenemos que tener esa librería instalada. Entonces después sí, venimos acá, le ponemos esto, ¿no? Copiamos de acá del documento de instrucciones y creamos nuestro entorno virtual. Yo en este caso ya lo tengo creado, que es este de acá, ¿verdad? Esta carpetita indica que ya está creado. Después de que ya esta carpeta se crea, lo que sí tenemos que hacer es copiar esto que está acá, ¿verdad? Tal cual está bien. Y le ponemos Enter. ¿Vieron que aparece este iconito acá? El iconito está entre paréntesis que dice Vemp. Que lo que dice es que activamos, estamos trabajando con el Python que está acá adentro, ¿no? Es importante saberlo porque después lo vamos a utilizar. Pues yo les prometí en el video introductorio, en la parte introductoria, que no tenían que instalar pandas, ni NumPy, ni Matplotlib, ni nada de eso, y es cierto, no lo tienen que instalar. De hecho, por favor, no lo instalen. No lo instalen, no se tienten a instalarlo. ¿Por qué? Porque les va a instalar una versión, seguramente la última, que no va a ser compatible con PyCaret y van a tener problemas, ¿tá? Cuando ustedes instalan el documento de requirements que está acá, yo ya les dejé todas las versiones de las librerías y dependencias que van a utilizar, que como ven son un montón.
pero acá están las versiones que tienen compatibilidad entre ellas y por lo tanto les va a asegurar que no tengan problemas. Es fundamental que entiendan eso, ¿tá? Entonces después sí, de que tienen todo eso, esto lo vamos a dejar para más adelante, este paso. Es importantísimo, pero todavía no vamos a llegar hasta ahí. Una vez que tienen todo claro esto de cómo trabajar con las librerías, de cómo tienen que instalarlo, qué es lo que tienen que instalar, qué es lo que no tienen que instalar, ahora sí vamos a proceder a paso por paso, ir caminando por cada partecita esta para completar el ejercicio. Bueno, ya empezó la parte divertida, que es crear nuestros scripts. Como ven, acá ya, bueno, están todos creados. Yo les dije que no iba a codificar, simplemente les iba a presentar el código, les iba a explicar línea por línea. Es lo que vamos a hacer. De esta forma es más rápido. Ustedes van a poder ver, capaz que voy a agrandar un poco el tamaño. Esto ya no lo necesitamos por ahora a la consola, así que vamos a sacarla de acá. Bueno, este tamaño está mejor, creo que se ve todo perfecto. Bueno, a ver, parte por parte vamos. Cualquier script de Python independiente lo primero que va a necesitar es evidentemente importar las librerías y o dependencias que vamos a usar. La primera, como les prometí, una vez que ya instalaron todo lo que está dentro del requirements.txt, es pandas, ¿verdad? Pandas es la librería por excelencia para trabajar con datasets, es decir, va a transformar el dataset que le demos en una matriz, que es lo que vamos a utilizar. En este caso no se llama matriz, se llama dataframe. Y bueno, con ello vamos a trabajar. Después importamos matplotlib.pyplot, que es básicamente la librería para crear los gráficos. Y Squarify es una dependencia, un complemento, mejor, un complemento de Matplotlib que nos va a permitir graficar un tipo de gráfico interesante y divertido que de otra forma no seríamos capaces de hacer. Bueno, yo les digo una cosa, les dejé todo el código ultra comentado para que quede bien claro qué hace qué parte, es decir, esto lo entenderían muy fácilmente. Cualquier niño que no sepa programación seguramente sea capaz de entenderlo, como me tomé la molestia de comentarlo a lujo de detalle. Así que vamos parte por parte. Bueno, primero creamos la función. Si no saben lo que es una función, bueno, por favor vean el video tutorial de Python que les dejé en la descripción, porque es fundamental que lo tengan que saber a esto. No lo voy a explicar, porque si no lo saben es porque no cumplieron con su parte de estudiar lo que previamente había que estudiar. Así que vamos, bueno, creamos la función que luego será llamada, ejecutada por Streamlit, ¿no? Que es la biblioteca que nos va a permitir crear el dashboard. Entonces todo eso lo tenemos, cada script lo tenemos que encerrar dentro de una función para poderlo llamar después dentro del código de Streamlit. Básicamente eso es lo que hace. Entonces bueno, lo primero es importar el archivo CSV de la encuesta que vamos a analizar. En este caso está en el directorio raíz del proyecto, que es acá, ¿verdad? Acá tenemos el archivo. Si no, sería necesario, por ejemplo, ponerle la dirección de la carpeta donde tenemos guardado. Le ponemos que el delimitador va a ser punto y coma, ¿no? Si fuera otro el delimitador, le ponemos acá, por ejemplo, coma solamente, pero en este caso, como vemos, la encuesta está separada. Bueno, acá no, porque acá ya lo separa automáticamente, pero si lo viéramos en un archivo de texto, por ejemplo esto, ¿no? Veríamos que está separado por punto y coma y no por coma. Entonces es necesario ponerle el tipo de separador que tiene. Después, como habíamos dicho, vamos a crear el data frame, ¿verdad? Para ello, primero que nada, bueno, acá está creado el data frame, perdón, esta línea de código, ahí le indicábamos. Importamos el CSV, lo convierte en un data frame. Después convertimos el ponderador, porque el ponderador originalmente viene en string, ¿verdad? Entonces tenemos que convertirlo en float, que eso es lo que nos dice, o sea, estamos importando un string, reemplazamos la coma del string por un punto, que nos permite convertir en un float, un número decimal, que puede entender pandas para procesarlo estadísticamente. ¿Por qué es importante trabajar con el ponderador? Bueno, va a ser con el que estamos, vamos a realizar los cálculos estadísticos. Ya explicamos lo que es un ponderador. Es una variable creada matemáticamente para mejorar lo que es la representatividad de la encuesta, ¿verdad? De acuerdo a la población objetivo.
Después, bueno, agrupamos los datos por la columna de aprobación Peña. En este caso estamos midiendo eso, justamente la aprobación, con los ponderadores correspondientes a cada encuestado. Cada encuestado tiene un ponderador con un valor diferente. Por ejemplo, en este caso, si es una mujer votante del Partido Nacional que vive en Mariscala, va a tener un peso diferente dentro de la encuesta que un votante del Frente Amplio, que son partidos políticos de Uruguay, de Solís de Mataojo, que es una localidad de La Valleja, ¿no? Entonces, bueno, ahí agrupamos por aprobación el ponderador, sumamos y ahí nos genera esta nueva variable llamada group. Después vamos a calcular los porcentajes de cada categoría dentro del grouped, ¿no? Que ahí lo que hacemos es, le ponemos sumar y multiplicar por 100. Eso nos guarda los porcentajes, ¿no? Todo multiplicado por 100 es un porcentaje de cada categoría que existe. Es decir, por ejemplo, si está de acuerdo con la aprobación, si está percibiendo la gestión de Adriana Peña, que era la gobernante hasta ese entonces, como positiva, como negativa, neutral, o no sabe, no contesta, ¿no? Entonces ahí lo que va a ser promediar cada categoría y eso nos va a permitir hacer el gráfico en base a los porcentajes totales, ¿no? Después acá vamos a crear una variable con podríamos decir, esto sería más para JavaScript, sería como una lista, ¿verdad? Con los colores que vamos a utilizar. De vuelta, si no saben lo que es una lista o un array, tienen que ver el curso de Python. Después creamos las etiquetas con los porcentajes correspondientes, ¿no? Que eso es utilizando ya, preparando para lo que es el uso en Matplotlib, ¿no? Se le ponemos que tiene que cargar las etiquetas. Este f es un string que nos permite poner variables dentro de un string. De vuelta, si no saben lo que es una f, antes de un string tienen que estudiar el curso. Después le ponemos las características que la librería de Matplotlib nos exige, ¿verdad? Si los labels y esas cosas. Después le ponemos dónde van los porcentajes, los índices, ¿no? Bueno, generamos el gráfico de tree map, es decir, el mapa de rectángulos, que va a tener cada rectángulo el tamaño de porcentaje correspondiente a cada categoría, es decir, a las categorías que logramos acá. Y le indicamos el tamaño que va a tener bueno, en este caso no va a ser píxeles, sino otra unidad de medida que nos va a decir qué tan grande es el gráfico que queremos. Después utilizamos Squarify, que es la librería que importamos acá para complemento de esta. Nos va a permitir generar esos rectángulos que de otra forma no nos permitiría. Ahí le indicamos bueno, todos los colores que va a tener cada gráfico y todo eso. Y al final le pedimos que nos retorne esta variable, ¿verdad? Que va a contener el gráfico resultante. Bueno, este es el primer script. Ahora continuaremos con los siguientes. Bueno, a continuación vamos con el PyChart script, que es el gráfico de pastel, ¿no? El clásico gráfico de torta, que es otro gráfico descriptivo, estadística descriptiva, ¿no? Hacemos los mismos pasos que en el script anterior. Básicamente estos scripts son todo lo mismo, ¿no? Son muy simples de utilizarla. Primero lo que hacemos es importar cada dependencia o librería. Después, bueno, creamos la función que nos va a permitir exportar esto adentro de lo que es Streamlit. Entonces el primer paso es de vuelta importar el CSV, convertirlo en un data frame, indicarle que el separador va a ser de punto y coma. Esto es fundamental, recuérdenlo. Si no, no les va a andar. Si le ponen otro separador, no les va a andar. No, porque este dataset viene separado con punto y coma. Si viniera con una coma, acá le tendría que poner una coma. No es este caso. Si ustedes trabajan con otro, de otro tipo, bueno, así será. De vuelta, lo que hacemos es utilizar el ponderador para calcular los porcentajes para que esto sea representativo. No podemos utilizar directamente las categorías, sino que vamos a utilizar después las categorías para agrupar, eso sí, para agrupar la suma de los ponderadores. Es decir, que el ponderador vamos a sumar, por ejemplo, por categoría, bueno,
todos los que están de acuerdo, todos los que están en contra, era en el caso anterior, en este caso la identificación ideológica. Acá, si uno es de izquierda, de derecha, de centro, bueno, y todos los colores que hay dentro de cada ideología, si es de extremo, si es más de centro, si es más tirando a, a un punto intermedio, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a agrupar por esas categorías sumando los ponderadores para que sea representativo. De vuelta lo convertimos a porcentaje para poderlo, de vuelta utilizamos los colores, le indicamos el tipo de gráfico que va a ser, ¿no? Y le vamos a indicar también, acá es el tipo de gráfico, le vamos a indicar, bueno, los colores como dijimos, el tamaño que va a tener, los labels de donde los tiene que sacar, bueno, todo eso, ¿no? Y después retornamos la figura, que es lo que va a usar Streamlit. Bueno, pasamos a otro, el de proyección solar o DONA, gráfico DONA, que es muy parecido, básicamente es lo mismo que un pie chart, pero es un poco más lindo. De vuelta a lo mismo, importamos las librerías, le indicamos que el data frame, bueno, primero creamos la función, le indicamos que el data frame lo tiene que sacar de acá, que tiene que separar por punto y coma, lo mismo, que va a utilizar el ponderador para calcular los porcentajes, que tiene que convertirlo de formato string a formato float. Acá le vamos a indicar la columna que va a calcular, que va a ser si escuchan radio o no los encuestados. De vuelta vamos a sumar por categoría los ponderadores para calcular los porcentajes, los colores le indicamos. Después le indicamos el tipo de gráfico que va a ser, ¿verdad? El tamaño, primero, ¿no? El tamaño que va a tener. Y le indicamos el tipo de gráfico, ¿verdad? Le damos la distancia y le damos este strangle para que nos pueda hacer ese efecto que queda con un centro en blanco. Y a ver, ya lo van a ver cuando apliquemos a Streamlit, ¿no? Y ahí le decimos la distancia que va a tener y todo eso, para que sea una dona y no una torta, porque en realidad lo que estamos haciendo es agarrar un gráfico de torta y le estamos dejando en blanco el medio para que sea más lindo. Y de vuelta lo que hacemos es exportar lo que es la figura resultante. ¿De dónde sacamos todas estas cosas que no me las voy a poner a explicar detalladamente? Todos estos parámetros. Bueno, esos parámetros están en la documentación de Matplotlib. Si ustedes están interesados en saber qué es cada cosa exactamente de esto, estaría bueno que lo hicieran, lo tienen que investigar ustedes, porque a ver, yo le doy las bases, ustedes investigan por su cuenta, ¿no? Esto está muy, muy bueno saberlo, que es qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, van a la documentación, buscan en Google, documentación, Matplotlib, y ahí les aparece qué es cada parámetro de esto y qué hace. Pero es básicamente muy simple de entender. Creo que ya está. En realidad se saca bien solo, ¿no? El label son las etiquetas, le decimos que lo tiene que sacar de índice, después otro PCT, después la distancia que ya les expliqué lo que era, que nos permite dejar el coso en blanco, los colores son cada categoría, qué color va a tener, de dónde lo va a sacar, de acá, de esta, vamos a decir variable que creamos con una lista de colores adentro, ¿no? Y bueno, todo eso después lo van bien. Y pasamos a la última de las scripts, de los scripts de gráficas estadísticas descriptivas. De vuelta a lo mismo, ¿no? Importamos librerías, creamos la función. Lo que hacemos después es importar el dataset, explicarle lo mismo, que esto se separa por punto y coma, utilizar el ponderador, convertirlo de formato. Como ven, es bastante mecánico. Una vez que ya dominan una cosa, después es bastante simple y mecánico y repetitivo todo. De vuelta, agrupar por ponderador, por categoría el ponderador, convertir en porcentaje, crear una lista con colores, con los colores que queremos que utilice la gráfica, explicarle el tamaño que va a tener la gráfica, el tipo de gráfica que va a ser, agregarle a cada barra que vamos a tener, porque esto va a ser un gráfico de barras como viene a aclarar acá, bar chart, le vamos a agregar las etiquetas a cada una de las barras, ¿verdad? En este caso lo que estamos midiendo
es el interés en la política. Entonces lo que va a tener va a ser lo van a ver, va a tener un montón de barras que abajo van a tener la categoría a la que pertenece cada barra, y eso lo hacemos con esto, con este for, que de vuelta no saben lo que es un bucle for, tienen que estudiar Python, yo no se los voy a explicar. Entonces esto lo que va a hacer, va a recorrer cada barra dentro del gráfico y le va a ir poniendo básicamente con una posición, le va a decir dónde tiene que estar centrado, tiene que ir con determinado eh, podríamos decir de ángulo, y bueno, va a ser, es bastante simple de entender, ¿no? Es bastante simple. Después acá, bueno, acá es donde le explicamos el ángulo, ¿no? La rotación va a ser 90. Pero es bastante simple, ¿no? De vuelta, si no saben lo que es un bucle for o cómo se implementa, tienen que ver el curso. Después acá ajustamos el espacio entre los ejes, ¿no? Para que no sea un gráfico muy alto, muy bajo. Y retornamos la figura, que la función, ¿no? Un return que lo que va a devolver esa función va a ser el feed, que es esto que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso ya cumplimos con todo lo que es los gráficos de estadística descriptiva. Bueno, ya terminamos con lo que son las gráficas de estadísticos descriptivos. Acá viene la parte más interesante, ¿no? Estadísticamente hablando, que es la creación de los clusters. En este caso, de un gráfico de análisis de clusters. Lo primero que tenemos que hacer de vuelta es importar las dependencias o librerías. Vamos a importar pandas, como veníamos importando todos los demás scripts, pero acá vamos a ver una pequeña diferencia, que es que ya vamos a trabajar con PyCaret, ¿no? Con su módulo clustering. Si ustedes quieren saber un poco más PyCaret, busquen en internet de vuelta la documentación de PyCaret, que está bastante buena, tiene distintos módulos para trabajar con distintos algoritmos de Machine Learning. En este caso vamos a trabajar con clustering y le decimos que tiene que importar todas las dependencias dentro del módulo de clustering. Todo, vamos a trabajar con todo. Después es bastante simple, bastante similar a todo lo demás. Importamos de vuelta el dataset, lo convertimos en un data frame, le indicamos la separación cuál va a ser. Y acá lo que hacemos es, como pueden ver en el comentario, ¿no? Creo que no expliqué lo que es un comentario. Si ya ustedes vieron en el curso de Python qué es lo que tienen que haber hecho a esta altura si no conocen Python, los comentarios son básicamente líneas de código que no se van a ejecutar y que, bueno, sirven para explicar, en este caso, para qué sirve cada cosa, ¿no? Cada trozo de código. A mí me gusta comentar todo a lujo de detalle para que se entienda bien lo que se está haciendo. Ustedes lo tienen que leer a todo esto, así lo van a entender mejor. Sirve para ustedes como guía. Lo primero que hacemos es crear un mapeo, ¿verdad? Una variable con un objeto que lo que va a permitir es, le decimos que, por ejemplo, dentro de lo que es la situación económica, que es lo que estamos analizando acá, ¿verdad? Dentro de la encuesta, le decimos que va a tener que convertir en un número cada valor nominal que teníamos ahí, lo va a convertir en un número. ¿Tá? Lo mismo va a hacer con nivel de estudios. Va a convertir cada uno en un número distinto que se va ordenando de mayor a menor, ¿verdad? Para poder trabajar con variables numéricas y hacer cálculos matemáticos que de otra forma no podríamos hacer con variables de tipo nominal u ordinal. Bueno, entonces aplicamos, ¿verdad? Aplicamos la transformación con una función de mapa, ¿verdad? Vamos transformando cada columna correspondiente a su valor numérico. Después de que lo tenemos, hacemos un print para ver si lo cambió o no lo cambió. Le ponemos G, es decir, nos va a devolver los 5 primeros casos de nuestro dataset para ver si realmente cumplió con la transformación que nosotros esperábamos que hiciera, numérica. Después de eso, bueno, vamos a separar de vuelta, vamos a transformar ponderador en una
de una variable de tipo string a una variable de tipo float para poder trabajar con ella. Acá lo que hacemos es dentro del ponderador, porque hay algunos elementos dentro del ponderador que valen 0 y eso lo toma como un error si el script de clustering. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es llenar los valores de tipo nulo o 0 dentro de la columna ponderador con el promedio del total para que no afecte el cálculo, ¿verdad? Es decir, lo que hacemos a los que valen 0 o que no tienen nada, le ponemos el valor promedio. Calcular el promedio está automáticamente de todo y bueno, lo va rellenando y eso lo que hace es generar algo neutro que va a permitirle a lo que es el algoritmo trabajar tranquilamente sin afectar la calidad estadística. Entonces, bueno, lo que hacemos después es transformar en un nuevo data frame ponderado con eso que acabamos de hacer. Lo guardamos dentro de esta nueva variable. Y después creamos, bueno, múltiples instancias de cada fila para poder tener, o sea, multiplicamos por el ponderador. Básicamente lo que hacemos es agarrar cada fila y multiplicamos cada caso por el ponderador, así tenemos, bueno, de vuelta un análisis representativo de las variables. Después restablecemos a los valores originales lo que son los índices para poder tener dos índices bien claros. Colocamos voto 2014, es decir, al partido político que votó en la elección inmediatamente anterior, la colocamos primero dentro de nuestro dataset con el que estamos trabajando, que a esta altura es el data frame de ponderado. ¿Por qué lo colocamos primero? Bueno, porque justamente la variable de etiqueta, que después vamos a ver en el clustering, siempre va a ser la primera. PyCaret, cuando crea un análisis de clúster, después vamos a ver cuando cada puntito, que es cada caso, ¿no? Lo va a etiquetar con la primera variable que aparece dentro del data frame. Si ponemos otra variable primero, la va a tomar a esa. A nosotros nos interesa que ponga la votación partidaria anterior para poder, bueno, analizar cómo nosotros queremos esto, ¿no? Después lo que hacemos es crear la sesión, ¿no? Normalizamos los datos, le decimos con el data frame que va a trabajar. El número de sesiones te le pueden poner el número que quieran, es simplemente simbólico, lo requiere, así que hay que poner algo. Como dijimos, lo normalizamos, después le decimos que vamos a crear una variable que va a contener el modelo. En este caso ya le indicamos que lo que tiene que hacer es trabajar con k-means. El número de clúster que nosotros estimamos son 3. Lo k-means es semi supervisado en realidad, ¿no? Es un algoritmo de machine learning que entra en la categoría semi supervisado. No es puramente no supervisado, porque en realidad nosotros estamos indicando el número de clúster que queremos que encuentre. Si ponemos 4, va a poner 4, 5, 2, 1. En este caso yo consideré que por lo menos tenía que encontrar 3 y bueno, eso queda a criterio del investigador, ¿está? Básicamente. Hay formas de hacerlo, de estudiarlo, por ejemplo, con lo que se llama el análisis de codo, que ahí nos va a decir básicamente cuál sería el óptimo clúster a ver, pero a veces eso puede fallar, no es tan preciso. A veces hay que hacer el análisis de clúster 2 o 3 veces para darse cuenta cuál es el óptimo de clúster para encontrar. Bueno, en este caso yo encontré que eran 3, les aseguro que es lo mejor. Ahí le indicamos el tipo de algoritmo que va a usar de clustering. Bueno, como dijimos, va a ser k-means, puede ser otro, puede ser jerárquico, por ejemplo, ¿no? Hay tipos de, podríamos decir, algoritmos de clúster jerárquicos de otra naturaleza. Bueno, en este caso, nosotros elegimos este porque es bastante bueno, ¿no? Y después le decimos que va a tener que graficar este modelo que tenemos acá, ¿no? Con un tipo de gráfico TSN, que es un gráfico 3D precioso. Bueno, hasta acá llegamos con el último script de gráficos que vamos a utilizar. Ahora, después vamos a llegar al último script pronto, que es el Streamlit, pero eso lo vamos a explicar en un ratito. Bueno, llegamos al final de este tutorial.
el último script para analizar, que es el de Streamlit, ¿verdad? Que es esa librería que nos va a permitir graficar todo lo que hemos trabajado hasta ahora, mostrarlo en un cuadro de mando, como era lo que nos pedía el ejercicio, ¿verdad? Lo que nos encomendaron hacer nuestros empleadores. Entonces ya está todo el cálculo estadístico hecho. Ahí ya no tocamos más nada. Vamos derecho con lo gráfico. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, de vuelta importamos librerías y dependencias. ¿Qué es lo que tiene de nuevo que no hemos hecho antes? Bueno, que tenemos que importar los scripts. Es decir, cada uno de estos scripts que hicimos acá los tenemos que importar. ¿Para qué? Bueno, para poder usar las funciones dentro de esos scripts. ¿Se acuerdan que teníamos una función dentro de cada script, ¿verdad? Bueno, esa función cumplía la misión de ser exportado, de ser reutilizado dentro del script general de Streamlit. Entonces, como todos se llaman plot, todas esas funciones se llaman plot, lo que tenemos que hacer acá es renombrarlas con un nombre específico que, bueno, sea descriptivo de lo que contiene. ¿Por qué? Pues si ponemos todo plot vamos a confundirlo y solo va a tomar el primero y bueno, va a ser un despelote tremendo y vamos a dar un dolor de cabeza innecesario a Python. Bueno, una vez que entendemos eso y que tenemos que poner los nombres exactos sin la terminación .py, esto ya va a entender Python por sí solo. Si lo tuvimos guardado en otra carpeta habría que indicarle la dirección acá, pero bueno, no es el caso. Si se portan bien, tienen que hacer exactamente lo mismo que está acá. Si después ustedes tienen la confianza de hacer otra cosa, bueno, la hacen. Pero lo mejor y más sano es trabajar con este criterio por lo menos ahora hasta que puedan dominar mejor este tipo de técnica. Entonces bueno, ahí vamos nombrando cada uno. Después otra librería nueva que importamos es subprocesses. Lo que va a hacer es permitirnos, bueno ahí si ven le pasamos arriba, tiene una explicación de lo que hace. Nos permite ejecutar a razones muy básicas un script dentro de otro script, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos eso. Bueno, de vuelta, creamos la función main, que es la función principal. ¿Por qué se llama main? Bueno, es una convención, es lo que le permite a Streamlit funcionar. Eso lo vamos a llamar acá abajo, ¿verdad? Si el nombre se llama main, entonces ejecutar main. Entonces hay que respetar eso. Tiene que llamar main. Después lo primero que hacemos es ponerle un título, ¿verdad? Un título grande a nuestro dashboard. Va a estar en formato Markdown, es decir, esto va a manejar código HTML y CSS. Vamos a tener un elemento HTML que es el H1, que es un titular más grande de todos. Y después vamos a tener los elementos CSS que nos va a permitir, bueno, lo que es escribirle la alineación, el color, el tamaño de la fuente que va a tener y después, bueno, el contenido del texto, ¿verdad? Ahí. Bueno, si quieren saber sobre HTML y CSS, busquen en Google W3School y ahí les va a permitir conocer cómo se maneja esto de los estilos CSS y lo que son las etiquetas HTML. Después, como habíamos dicho, le creamos una variable por cada función que estamos importando. Después, si vieron que estos comentarios tienen colores bastante llamativos, ¿no? Después acá abajo tenemos rojo, tenemos azul, tenemos el verde tradicional. ¿Cómo lo logré esto? Bueno, vamos acá a las extensiones de Visual Studio Code e instalamos la que se llama Better Comments. Lo ponen acá arriba, Better Comments, y les va a permitir tener esto de colorcitos bien identificables. Yo creo que están bastante lindos, ¿no? Bueno, entonces después lo que hacemos es mostrar los gráficos. Ustedes lean todo esto, lo tienen ahí, léanlo por favor. Les va a ser de mucha utilidad leerlo porque van a entender a la perfección que hace cada cosa. Acá lo que hacemos es crear las columnas básicamente dentro del dashboard. Le estamos diciendo al dashboard cómo se tiene que presentar. Es decir, va a tener dos columnas con dos filas cada uno básicamente. Entonces bueno, acá explicamos qué hace cada columna, qué gráfico va a tener, todo eso está bien explicado acá. No les queda hacer perder el tiempo. Ustedes van a tener que perder tiempo por ustedes mismos leyendo todo esto, porque se lo recomiendo, está súper claro. Bueno, acá lo que hacemos es crear un elemento más. Después abajo de las columnas creamos un botoncito. ¿Y qué es lo que va a hacer este botoncito? Bueno, este botoncito va a ser lo que nos va a permitir desplegar el gráfico de clusters, ¿no?
Y para eso lo que vamos a hacer es bueno, crear el botón. Y ahí, cuando el usuario apriete el botón, lo que va a hacer va a crear el subprocess, ¿verdad? Eso que importamos acá, que explicamos lo que era hoy, que era que nos va a permitir ejecutar otro script. El primer argumento que va a tener, como ven, es el intérprete de Python que va a usar, ¿no? En este caso va a usar nuestro python.exe, que se encuentra acá adentro de lo que es el entorno virtual. Lo abrimos, vamos a scripts y dentro de script vamos a encontrar que está python.exe, ¿verdad? Eso hay que indicarle la dirección completa de dónde está nuestro intérprete, si no, no lo va a ejecutar, ¿está? Entonces, bueno, en mi caso, bueno, yo lo busqué dentro de la carpeta última que está, ¿verdad? O sea, esto es esto que indicábamos hoy. Ahí vienen acá, copian esto, invierten invierten esto, porque no lo va a aceptar así. Python no va a aceptar este formato. Tienen que invertir esta barrita hacia el otro lado. Tienen su dirección con el intérprete, es decir, el python.exe que va a ejecutar. Y después le decimos cuál es la dirección del script que queremos que ejecute. En este caso, bueno, como está en nuestro directorio raíz, le ponemos .barra y le ponemos el script que queremos que ejecute, que es el que contiene el k-means, ¿verdad? Este de acá. Le ponemos que chequee que sea verdadero. Y como dijimos acá, esta es la función que a Streamlit le permite ejecutar todo el código, y ahí, bueno, va a quedar todo precioso y todo lindo. Volvemos al documento de instrucciones. ¿Se acuerdan que le dijimos que esto lo íbamos a usar? Bueno, lo vamos a usar ahora. Copiamos, ¿verdad? Se tiene que poner Streamlit, run. Le ponemos el script, ¿verdad? Que queremos que corra. Si ponemos esto acá, le damos en Enter. Vamos a esperar un poquito. Ahí empezó a correr. Bueno, ahí levantó nuestro servidor. Miren qué lindo el resultado de nuestro trabajo. ¿Qué les parece? Muy lindo, ¿no? Podemos agrandarlo esto. Está bastante lindo, ¿no? Ahí ponemos, tenemos los títulos, ¿verdad? De cada gráfico, que es lo que contiene cada uno. Como les había dicho, vieron las etiquetas, ¿no? Quedan en un color bastante precioso, ¿no? Bueno, esto lo lograron en muy poco tiempo. Ya tienen un dashboard completo de estadísticos descriptivos. Esto a un comando de campaña es recontra útil para planificar su estrategia política. Y bueno, acá viene la parte más interesante de todas, ¿verdad? Que es ver nuestro gráfico de clústeres, la frutilla de la torta. Ahí, como ven, les aparece running acá. Vieron que aparece un macaquito corriendo. Bueno, eso significa que se está ejecutando el código. Cuando termine va a aparecer una ventana nueva. Recuerden que acá está creando el modelo, está analizando, está realizando todos los cálculos. Y ahí, una vez que termina de crear, como les había prometido, un gráfico 3D precioso con nuestros clústeres y cada punto dentro del clúster, ¿verdad? Entonces acá podemos jugar con él, por ejemplo, ¿no? Y ver cada grupo que encontró de elementos. Cada uno de estos puntos representa a un votante, básicamente, ¿no? Y entonces los agrupa. Vamos a ver si tienen alguna coherencia entre sí. Por ejemplo, el rojo, acá mayoritariamente son votantes de Frente Amplio, ¿no? Como ven, Frente Amplio, Frente Amplio, Frente Amplio, casi todo. Ahí hay un partido nacional, por ejemplo, en blanco anulado, Partido Nacional, pero mayoritariamente son Frente Amplio, ¿no? Recuerden que lo que estamos agrupando acá es esto lo podemos girar y hacerlo así, ¿no? Y ver en forma tridimensional. Esto lo agrupa en base a centroides, que son puntos imaginarios que va creando hasta que encuentra un óptimo. Y bueno, nos permite hacer este tipo de análisis. Después vemos otro clúster, por ejemplo este de acá. Vamos a analizar, son por lo general no voté, hay un Frente Amplio por ahí perdido. No voté. Frente Amplio, Partido Nacional, este ya está un poco más diverso, ¿no? Partido Nacional, Frente Amplio, está bastante diverso. Acá hay de todo. Recuerden que lo que estamos viendo es
clúster es en base al nivel de ingresos y también en base al nivel educativo. Entonces, bueno, al parecer son grupos bastante diferenciados entre sí. Si los etiquetamos por votante, bueno, acá Partido Nacional, Partido Independiente, Partido Nacional, Partido Colorado, había por ahí también. Algunos del Frente Amplio ahí perdido, pero mayoritariamente son votantes de partidos tradicionales, ¿no? Sí. Partidos tradicionales en Uruguay son Partido Blanco y Colorado. Frente Amplio es como el partido de izquierda. Entonces, bueno, están bastante diferenciados. Acá, ¿para qué nos sirve el análisis de clúster en este caso? Bueno, podemos distinguir que hay una diferencia de voto por nivel de ingreso y por nivel educativo. Podríamos probar que nuestra hipótesis negativa la podríamos, la hipótesis nula, podríamos rechazarla sin miedo porque sí encontró que hay ciertos elementos que nos permiten decir que algunos votantes se pueden distinguir entre sus preferencias partidarias por nivel de ingresos y por lo que es nivel educativo, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Bueno, nos permite elaborar mejores estrategias para este tipo de grupos. Bueno, después tendremos que hacer, por ejemplo, análisis de tablas cruzadas o algo por el estilo para identificar mejor. Lo que hace el Machine Learning en el análisis de clúster no es darnos respuestas, sino darnos más bien un indicativo. O sea, no respuestas directas, sino más bien respuestas de que sí existen grupos en base a determinados criterios que nosotros previamente le indiquemos, ¿no? Bueno, en este caso ya sabemos que hay una identificación partidaria en base a lo que es la diferenciación a nivel educativo y nivel de ingresos, ¿tá? Eso nos permite, como dijimos, crear estrategias orientadas más a este tipo de personas que, bueno, nos va en este caso permitir lograr tener una mejor receptividad en nuestras estrategias, ¿verdad? Si queremos llegar a este tipo de votantes, sabemos que pertenecen, haciendo después más adelante otro tipo de análisis de tablas cruzadas, por ejemplo, como dijimos, ¿no? Llegarles de manera más efectiva con determinadas estrategias de comunicación política para conseguir el voto, ¿verdad? Básicamente eso. Bueno, hasta acá llegamos. Ha sido un placer estar con ustedes a lo largo de todo este tutorial. Espero que les haya quedado claro el potencial de lo que es la ciencia de datos, la analítica de datos, aplicada a algo tan tal vez trivial para muchos, que es el análisis político, pero que bueno, como pueden ver, esto lo pueden aplicar para marketing, para ciencias de la comunicación, para economía, estadística, bueno, naturalmente es la base de todo esto. Y bueno, les va a ser útil. Si ustedes son estudiantes que están buscando tener, por ejemplo, una tesis, un tema de tesis, una metodología para lograr tener una buena investigación, aquí la han encontrado, estoy seguro que esto les va a servir un montón. Si son investigadores, periodistas, políticos o asesores también, como pueden ver, esto es sumamente importante manejarlo. Así que bueno, mis felicitaciones a todos ustedes por haber aguantado todo este curso bastante pesado, bastante denso, pero les aseguro que de acá salen unas herramientas sumamente potentes para comerse el mundo de los datos y utilizar ese poder analítico en su beneficio. Quédense atentos porque prontamente vamos a seguir subiendo cursos más complejos que tal vez relacionados con el procesamiento natural del lenguaje, analítica de tweets, noticias, bueno, un montón de cosas más que ya se meten de lleno con la inteligencia artificial directamente, no tanto con el machine learning tradicional, sino con la inteligencia artificial dura. Bueno, hasta entonces nos vemos, mi querida gente.